muy buenas tardes, bienvenidos todos ustedes a esta tercera emisión de los diálogos con investigadores. Es una grata, bueno, no sorpresa, pero sí es una grata oportunidad tener aquí a nuestras dos compañeras y amigas de la Facultad de Educación correspondientes a los programas tanto de la licenciatura en Educación en Mérida como Tizimín. Y hoy, el día de hoy vamos a trabajar con el tema sobre cuestiones y formación y didáctica. Hemos percibido un tutti frutti de temas, de tesis que están involucrados con ello, pero creemos muy interesante esta charla porque de alguna manera va a ir concentrando bases de cómo comprender desde un análisis el sentido del currículum, el sentido de la didáctica, el poder tener pendiente cómo generar una investigación que tenga este estilo de mirar la estrategia docente desde el currículum, la didáctica, el análisis de libros, entre otras cosas que van generando. Para ello, comentarles un poco nuevamente la naturaleza de nuestro programa y el recordarles el objetivo de nuestro espacio. Diálogos con investigadores es un espacio que permite a los estudiantes no solo conocer las experiencias de los investigadores en cuanto a una línea de investigación, sino también generar un diálogo con ellos para traer información que nos permita tomar decisiones en cuanto a la forma de desarrollar la revisión de literatura o el tener en cuenta para un proceso metodológico de nuestra tesis. Recordarán ustedes, en las emisiones anteriores abordábamos una serie de preguntas que eran guías para poder hablar acerca de esta charla. Sin embargo, estas preguntas no son camisa de fuerza, sino que son un pretexto para poder desarrollar, para poder compartir experiencias y saberes sobre lo que comúnmente realizamos, ya sea en una línea de investigación o de nuestra práctica como docentes. Por lo tanto, les voy a pedir a ustedes como estudiantes en algún momento mantener los micrófonos en silencio, pero podemos estar activos en el chat, podemos ir poniendo comentarios, podemos poner preguntas con la intención de que al tener ciertas dudas o querer mencionar algo, pues puedan ustedes realizarlo por esta parte y yo con gusto estaré realizando las preguntas pertinentes. Al final también estaremos dejando un espacio para que ustedes de viva voz activen su micrófono y nos puedan hacer la pregunta que corresponda a sus proyectos o a las inquietudes que ustedes desarrollen. Sin más, me gustaría presentarles a nuestras investigadoras del día de hoy y para ello pues voy a tener la oportunidad de iniciar con la doctora Juanita de la Cruz Rodríguez Pech. Ella es doctora en investigación educativa por la Universidad de Granada, España. Es licenciada en educación y maestra en educación superior por la Universidad Autónoma de Yucatán. Es profesora de la Facultad de la Facultad de Educación de la Universidad Autónoma desde el 2003, así que tiene ya un gran bagaje de experiencia en relación al contenido de las asignaturas que comúnmente se imparten en el programa. En el nivel superior ha impartido cursos diversos sobre metodología de la investigación, investigación educativa, desarrollo curricular, diseño de tareas y estrategias de aprendizaje, así como currículum por competencias, evaluación curricular, evaluación de la docencia, entre otros. Ha sido instructora en diversos cursos de formación docente y pedagógica para profesores de niveles medio superior y superior. Asesora tesis de licenciatura y maestría, puesto que también es maestra de la maestría en innovación, de la investigación educativa, perdón. Es responsable y colaboradora de proyectos de investigación educativa. Su área de interés es el desarrollo curricular y formación del profesorado. Tiene reconocimiento de perfil PRODEP y es candidata del Sistema Nacional de Investigadores. Bien, pues muchísimas gracias, Juanita, por estar con nosotros. Los aplausos van de la mano con ella. Y también nos acompaña Fátima Suárez Baeza. Ella es maestra de innovación educativa con formación como licenciada en educación. Es de mi generación, cabe estar. Y eso también
se ha especializado en el estudio del juego didáctico, de las tecnologías educativas. Actualmente es candidata a doctora en educación y desarrolla un proyecto de tesis relacionado con el uso de las estrategias de gamificación y el rendimiento académico en estudiantes de educación superior. Desde el septiembre del 2006, ella se ha desempeñado como profesora y tutora en la Facultad de Educación, donde ha colaborado en los programas tanto de licenciatura, entre las asignaturas que ella imparte, se encuentra Filosofía de la Educación, el juego didáctico como estrategia de enseñanza, actividades lúdicas para el desarrollo humano, planeación e instrumentación didáctica y evaluación de los aprendizajes, y actualmente pues es la coordinadora de la licenciatura en enseñanza del idioma inglés. Muchas gracias, Fátima, por estar con nosotros. También aplausos por estar. Y vemos que de alguna manera pues son propiamente recursos de nuestra facultad, formadas desde nuestra facultad y tienen una mira muy interesante hacia futuro. Así que es un placer y es un gusto tenerlas aquí compartiendo sus experiencias. Pues bien, chicos, vamos a iniciar propiamente con esta charla que, como ven, va a ir girando entre lo currículo, entre lo didáctico, entre otro tipo de formación y capacitación que podamos ir desenvolviendo. Pero para ello también es importante la participación de ustedes. Vuelvo a recordar, el chat debe de estar activo si ustedes así lo desean. Hagan sus comentarios y sus preguntas que ayuden o favorezcan para desarrollar ya sea su revisión de literatura o su marco metodológico. Pues bien, la primera pregunta en cuestión un poco y aquí la voy a hacer de manera general con la intención de que ustedes vayan y se vayan dirigiendo al tema que más les agrada y a partir de ahí vamos desarrollando este ejercicio. Nuestra primera pregunta es, ¿cuál ha sido el avance en la investigación o en la temática, ya sea de currículum, de didáctica, de formación o capacitación, que se puede estar dando, por ejemplo, a nivel internacional, nacional o local? Así que esa es como la primera pregunta. No sé quién quisiese iniciar. No sé, ¿quién quiera? Betín Marín de Dopingüe. ¿Puedo empezar? Perfecto, Sí, adelante. muy bien. Gracias, David. Un gusto estar aquí con ustedes, chicas, chicos. Encantadísima. Vamos a platicar un ratito de esto. Bueno, entre las tendencias, ¿no? ¿Cuál ha sido el avance en investigación en esta temática? Pues comentábamos hace un rato antes que ustedes llegaran que pues el campo de la didáctica, la formación en general, pues es un campo muy diverso. Sin embargo, yo pienso que cómo ha evolucionado de manera muy interesante, sobre todo a raíz de encontrarnos ante nuevos escenarios y modalidades educativas. Por ejemplo, en el caso de la didáctica, yo creo que permanecen las preocupaciones iniciales de este campo, que básicamente yo diría que son cómo conducir los procesos de aprendizaje de tal manera que se puedan lograr los objetivos educativos. Esa ha sido, digo yo, la preocupación principal de la didáctica. Y pues tratar de responderla ha sido la meta de la investigación en todo este tiempo. Creo que actualmente se sigue manteniendo esa misma preocupación. Yo no veo que haya cambiado tanto. Más que todo lo que ha cambiado, yo diría, es cómo los nuevos escenarios y modalidades en los que se lleva a cabo el proceso de aprendizaje, pues nos plantean o nos obligan a replantearnos las respuestas que ya habíamos dado hace muchos años acerca de cómo estábamos logrando conducir los procesos de aprendizaje, ¿no? Porque ahorita pues nos encontramos, y no solamente por este asunto de la pandemia, la educación en emergencia que de pronto se ha venido a presentar, sino que ya desde antes estaban surgiendo nuevas modalidades de escenarios educativos. Por ejemplo, en el caso de hablar del aula invertida, pues no es algo nuevo. La gamificación, que aquí la maestra Fátima es la experta, no voy a meter más en eso, ¿verdad? Es experta en eso. El aprendizaje basado en problemas, los proyectos, ya de alguna forma se habían estado dando y ya nos empezaban a plantear esos escenarios.
Si lo miramos desde un punto de vista un poquito más amplio, pensando ya no solo en lo que ocurre en las aulas, que ahí es donde más o menos ubicamos la didáctica, empezamos a pensar en los procesos formativos más amplios, que ahí es donde generalmente empezamos a hablar de currículo, ¿no? Ya cuando pensamos en un proceso más amplio, a través de los planes, los programas de estudio. Aquí también se han estado abordando lo que se conoce como tendencias innovadoras en el campo curricular, que, insisto, es pensarlas como que en los procesos más amplios. Y aquí se habla, por ejemplo, de investigar cómo se dan los currículos flexibles, cómo se provoca la flexibilidad curricular, cómo incorporar a los currículos las tendencias como la educación dual, que ahora estamos también apostando hacia allá la universidad, los planes de la UADY, la inclusión, la equidad, las ecologías de aprendizaje es otra tendencia que está muy en boga ahora para incorporarla a los currículos, pero creo que básicamente lo que ha hecho que avance la investigación son los nuevos escenarios que nos enfrentamos. Yo insisto en que las preguntas básicas de qué formamos, cómo lo formamos, cómo dar una mejor formación, persisten, pero los nuevos escenarios nos están retando a revisar las respuestas que ya habíamos dado, ¿no? Hasta allá, porque ya les digo que de gamificación y esas cosas, la maestra Fátima me lleva de calle. Bueno, pues buenas tardes a todas y a todos. Muchas gracias por la invitación, por venir a platicar, permitirme venir a platicar un ratito con ustedes, con la maestra Juanita, que ahí donde la ven también fue mi maestra en la maestría, y la admiro y la quiero mucho. No lo A David, digas, van a sacar cuenta. No, pero jovencita, yo también estaba bien jovencita cuando empecé la maestría. Sí. Nosotros nos vamos a quedar en los eternos 29. Muy bien. Bueno, y bueno, David, ni qué decir, lo conozco desde que estábamos en el primer semestre de la licenciatura. Somos la misma generación, en ese entonces había el A y el B, pero bueno, éramos vecinos y desde ese entonces nos llevábamos bien. ¿Qué les puedo platicar? Bueno, la pregunta incluso la pone, ¿no? Un poquito como habla internacional, nacional, local. Difícilmente podríamos hacerle un mapeo a cada uno, porque cuando hablamos de didáctica, estamos hablando de todo un arte que es muy amplio, ¿no? Entonces, lo que decía la doctora Juanita es súper importante, no podemos perder de vista que lo que busca la didáctica es justamente dirigir de una forma más técnica el aprendizaje, ¿no? Es todo un arte, cómo hacerle para llegar, qué es lo que tiene que hacer el profesor para poder hacer en el estudiante que se dé ese aprendizaje significativo, porque no es nada más, hoy me paro, tengo ganas de dar clase y ahí va. O sea, ustedes lo saben, han llevado ya diversas asignaturas desde que arrancamos con, por ejemplo, filosofía en primer semestre, han ido pasando por didáctica general, por planeación e instrumentación didáctica, y saben que es todo un arte, ¿no? Y otra parte importante que decía David al principio, o sea, no vamos a estar yendo y viniendo entre currículo y didáctica. Pues no es que estemos propiamente yendo y viniendo, sino que hay una relación muy estrecha. Recuerden que todo lo que hacemos en educación tiene una finalidad. Entonces, esa finalidad, ¿de dónde la vamos a sacar? Pues justamente del currículum. El currículum es el que nos va a marcar la pauta de hacia dónde tenemos que ir. ¿Qué vamos a hacer con la didáctica? Bueno, ¿cómo vamos a llegar a esa meta? Entonces, ¿qué sí les puedo decir? Que es importante a lo mejor observar cómo se ha ido apreciando la didáctica desde diferentes perspectivas, ¿no? De repente, muy al principio a lo mejor estaba un poquito más enfocada a una cuestión teórica, luego ha pasado a una cuestión mucho más práctica y a lo mejor va un poquito también con la segunda pregunta, pero ¿qué es lo que nos correspondería hacer en este momento? Pues justamente ir conciliando esa teoría con la práctica, porque no pueden estar aisladas una de la otra. Yo creo que ahí se encuentra el gran reto de hoy en día, ¿no? Porque especialmente en la cuestión de la vida que está tan relacionada con lo que son metodologías, técnicas, pues no es una cuestión que esté de moda, o sea,
sí está de moda la gamificación, pero ¿realmente es la mejor opción para la situación en la que estén? ¿Está el profesor preparado para? O sea, hay muchas cosas más que tenemos que analizar, ¿no? Y también he escuchado decir que digan, bueno, es que la gamificación implica mucha inversión por parte del docente, ¿no? ¿Vale la pena? ¿No vale la pena? Como que el menospreciar. Yo creo que justamente aquí está la importancia de la didáctica y el poder conciliar lo que es la teoría con la práctica para darle ese sentido e ir ubicando cuáles son esos escenarios ideales para cada una de estas metodologías y estas técnicas. No sé si con eso respondo la pregunta. Correcto. Esto apenas empieza a calentarse y eso es lo interesante dentro de este ejercicio. Me gustaría en cada pregunta ir como enmarcando ciertos conceptos que me parecen fundamentales, ¿no? El primer punto, me parece que hay que identificar que tanto currículo como didáctica parten de una connotación emergente. No solamente en este sentido de responder a la misma pregunta que venimos de cómo se debe de enseñar o cuál es la mejor manera de enseñar o cómo provocar el aprendizaje, sino que también tiene una situación netamente emergente y ante ello generan una serie de tendencias o modelos o perspectivas que nos ayudan a identificar estos marcos. El otro punto que me llama la atención es este vínculo que debemos de tener en cuenta al que nos referimos de que un aspecto didáctico es una manifestación concreta del currículum y una actividad didáctica tiene fundamento en el currículum. Esto me parece importantísimo considerarlo porque quienes asumimos un proyecto de investigación para tratar de conocer la didáctica de un profesor, debemos de tener en cuenta lo que hay detrás de. Y los que pretendemos analizar, por ejemplo, un aspecto curricular, necesitamos identificar las maneras más concretas en las que podemos distinguirlo. Y hay que prestar mucha atención a esos dos elementos porque a partir de ellos generamos disposiciones posiblemente metodológicas, ¿no? En esos puntos que vamos desarrollando. Ahora bien, tenemos una pregunta que en muchas ocasiones la podemos ir refiriendo al hecho de decir, bueno, ¿y cuál, en qué niveles se ha hecho más investigación con respecto a estos puntos? Sin embargo, me gustaría como cambiarle un poco el sentido y decir este aspecto de cómo investigar currículum y didáctica, formación o capacitación desde esos diferentes niveles educativos, porque no siempre los atendemos de la misma manera, los atendemos de acuerdo a las necesidades de las diferentes poblaciones o niveles educativos en los que estamos. ¿Qué podemos decir al respecto? Bueno, pues ¿qué se ha hecho o si se ha atendido más que una que otra? No, yo creo que se han atendido por igual en todos los niveles, ¿no? Justamente por la importancia del currículo y de la didáctica. A final de cuentas es la columna vertebral. Investigación hay creo que en todos los niveles. ¿Qué va marcando la diferencia? Por un lado es esta cuestión de la situación en la que se encuentran, ¿no? O sea, si hablamos, por ejemplo, de los pequeñitos con básica, pues tenemos que estar muy conscientes de la etapa en la que se encuentran. Ahí checaron a Piaget de qué es capaz de hacer el niño, qué no es capaz de hacer. O sea, no es algo aislado, tenemos que checar todo lo que nos va a dar el fundamento del momento en el que se encuentran, ir identificando cuáles son también las necesidades, digamos, generales, dependiendo de la situación. Por ejemplo, si es más capacitación, bueno, pues aunque sea en etapa adulta, pero el hecho de ser una capacitación, pues tiene particulares que son muy diferentes a alguien que esté, por ejemplo, en un posgrado o en una licenciatura. Entonces tenemos que ubicar muy bien cuál es ese contexto, qué características tiene, qué necesidades tiene, y no perder de vista esta relación con el currículum, como mencionábamos hace un momentito, ¿no? Es muy estrecha, no son aislados, uno le da sustento al otro. ¿Qué pasa en ocasiones? Que
pues en el currículum está chulísimo, pero a la hora de lo que es la implementación del currículum vemos que hay discrepancia entre lo que dice el papel y lo que se está llevando a la práctica, ¿no? Entonces, eso también no lo podemos perder de vista. Creo que es importante, independientemente del nivel en el que te encuentres. Entonces, de cómo vas a llegar a ello, pues ahí creo que es punto muy importante lo que les dije al principio, ubicar la etapa en la que se encuentran, el contexto en el que se encuentran, sus necesidades, porque eso va a marcar la forma en la que vamos a abordar. Sí, totalmente de acuerdo con la maestra Fátima. O sea, la docencia, y ahora metemos otro término, didáctica, currículo, docencia, ¿no? Que es lo que permite que finalmente la didáctica se cobre forma, ¿no? Tiene precisamente esta cualidad de ser tan diversa porque está asociada con distintos niveles educativos. Yo creo que la manera como se ha abordado e investigado la didáctica está muy relacionada con la formación que se destina para cada nivel educativo, ¿no? Por ejemplo, la didáctica en el nivel básico, yo creo que se ha estudiado, se ha trabajado, porque hay una formación de profesores para nivel básico, ¿no? En las escuelas normales se estudia, o idealmente se debería estudiar esa didáctica. Pero a medida que los estudiantes, las estudiantes van creciendo, siento que de pronto ese interés por la didáctica sí se pierde, ¿no? Por ejemplo, en el nivel medio superior no hay tanto sobre la didáctica en este punto. Yo lo que he visto es que de los niveles básicos se salta al nivel superior en cuanto a investigaciones sobre estrategias de enseñanza, por ejemplo, cómo se va a evaluar los aprendizajes, inclusive curricularmente, ¿no? Como que hay un hueco por allá del nivel medio superior, y yo concluyo, infiero que tiene que ver con la manera como se prepara también al profesorado en estos niveles, ¿no? El hecho de que el profesorado de nivel medio superior de pronto procede de otras áreas disciplinares y llega a la docencia, es toda una problemática que también está asociado con cómo es su didáctica en esos niveles. En el nivel superior también tenemos esa problemática, ¿no? Los profesores tienen otras formaciones iniciales, pero a lo mejor porque ahí en las instituciones de nivel superior hay investigadores educativos, pues de pronto se han interesado por la didáctica de esos campos, ¿no? Pero siento que el medio superior ha quedado un poquito olvidado, porque investigaciones en básicas sobre currículo y didáctica, yo creo que es de lo que más abunda, ¿no? Y estoy totalmente de acuerdo con lo que dice la maestra Fátima, ¿no? Porque aquí el punto es mirar la etapa de desarrollo y los propósitos educativos que se plantean para cada etapa de desarrollo, y al momento de hacer la investigación, eso es algo que no puedes desligar, ¿no? El contexto en el cual se está dando la enseñanza, que como ustedes ya saben, es una actividad totalmente situada y contextualizada, ¿no? Al punto que, y repito, como dice la maestra Fátima, pues se plantean las cosas en el currículo de un modo y la forma de implementarlo varía, ¿no? Por eso, afortunadamente, sabemos que no hay un solo tipo de currículo, sino varios, ¿no? El real, el oficial, el oculto, el nulo, porque la realidad es muy diferente, y no necesariamente es malo que no se siga como está en el currículo. De hecho, a veces el cambiar lo que está estipulado oficialmente en el currículo para implementarlo es lo mejor que se podría haber hecho, ¿no? Lo más sano y lo más conveniente. Entonces, yo creo que cuando investigamos en estos niveles hay que tomar en cuenta eso, ¿no? Que estos cambios, que esas interpretaciones que los profesores, las profesoras hacen al momento de, a través de la didáctica, tratar de alcanzar los objetivos planteados en el currículo, son importantes y dependen de su contexto, dependen del alumnado, dependen inclusive de la asignatura, del contenido por enseñar, que también varía de un nivel a otro. Es complejo, pero creo que es lo que hace muy interesante este campo de investigación, ¿no? Que nunca te vas a aburrir investigándolo, porque siempre tiene muchas vertientes y muchas formas y muchos pequeños objetos que se podrían tomar. Excelente. Yo creo que aquí hay elementos que podemos estar situando y haciendo conciencia sobre la importancia de realizar una revisión literatura en estos, por lo menos, 4 aspectos que ustedes consideran. Primero, el poder identificar la etapa o el nivel educativo donde se está haciendo el tipo de estudio.
Segundo, reconocer el contexto formativo en el que se está desarrollando, es decir, si existe un programa, si es capacitación, si es una educación formal o no formal, de qué manera se van generando y qué tipo de necesidades se pretende desarrollar. Tercero, puede estar inclinada sobre estas condiciones prácticas que se van estableciendo desde el aspecto curricular, desde sus diferentes tipos de currículum. Pero uno sumamente importante que me parece que a veces no tenemos en cuenta es la interpretación docente, ¿no? De la que hablaba Juanita. No siempre apelamos a la interpretación. Siempre describimos, el currículum dice esto, ajá, pero habría que ver si realmente cuál es la interpretación del docente para poder concretar acciones didácticas en su aula, o por lo menos si conoce los modelos educativos en los que participa, o si conoce los programas en los que le piden desarrollar. Porque, por ejemplo, vemos nosotros que hoy en día, por ejemplo, se habla como el tema de cuestión de género, la socioemocionalidad, y decimos el docente debe de saber de esto, pero no nos preocupamos saber o identificar si ha sido capacitado, si hay programas nacionales que le están exigiendo esto, si son iniciativas nada más de la institución y no de la política estatal o nacional. Y es interesante ver cómo partir de esa contextualización para este desarrollo. Partiendo de estos elementos, y una de las preguntas que comúnmente tenemos como de ley en este sentido, es preguntarnos qué aspectos teóricos o metodológicos debemos de considerar para realizar una investigación, llámese desde el ámbito curricular o desde la didáctica o desde la formación o capacitación de personas. ¿Quién se anima? ¿Qué aspectos metodológicos o teóricos podemos, inclusive podemos ir mencionando, miren, si quieren desarrollar un estudio curricular o didáctico, no deben de olvidar estos autores o estas perspectivas o esta dinámica metodológica? Juanita. Aquí levantando la manita. Excelente. Yo, un recurso que utilizo mucho y que siempre caigo en ese recurso y termino recomendándolo, cuando se aborda con investigación, inclusive como análisis, como evaluación, el currículo y la didáctica, es la estructura conceptual curricular, ¿no? Que como hay muchas conceptuaciones de currículo, hay muchas definiciones, eso pues ya lo sabemos, ¿no? Está llevado y traído. Eso te puedes perder al momento de decir, ¿qué estoy entendiendo por currículo y cómo lo voy a investigar? Es un problema. ¿Qué es a veces más eficiente y qué te ayuda a no perderte? No olvidar que un currículo, como lo estés viendo, ya sea un plan de estudios, un plan de clase, un libro de texto, una clase en sí, un currículo real, una sesión de clase, cualquier currículo, como tú lo quieras ver, siempre está formado por 4 cosas, que son los elementos esenciales. Una finalidad o un objetivo, un contenido o el tema que vas a estudiar, una estrategia o medio, la forma como vas a llegar a ello, y alguna manera de valorar lo que se está logrando, ¿no? Si están presentes esos 4 elementos, puede variar la conceptuación que tú tengas de currículo, pero aún así te puedes guiar de esa estructura es conceptual porque es a nivel de teórica, ¿no? Que está presente la estructura. Para mí es un buen recurso para guiar la investigación, porque si quiero analizar un libro de texto, por ejemplo, puedo partir de esa estructura. ¿Cuál es su finalidad? ¿Qué contenidos trabaja? ¿Qué estrategias? ¿Y cómo se evalúa? Quiero analizar o evaluar una práctica docente, el trabajo de un profesor en multigrado. Esa estructura me sirve también como para guiarme. Cómo trabaja los objetivos, cómo desarrolla el contenido, qué estrategias y cómo hace la evaluación, ¿no? Quiero investigar acerca de programas de formación de maestros. Me sirve la estructura. ¿Qué objetivos tienen los programas? ¿Qué temas abordan? ¿Con qué estrategias se forman los docentes? ¿Y cómo se les evalúa, no? A lo mejor se vuelve un cliché conmigo y yo lo recomiendo mucho a los estudiantes, pero
me ha resultado muy útil para no perderme en la cantidad de nociones y conceptuaciones tan variadas. Y siempre lo recomiendo. E incluso ya entrados en gastos, de pronto dices, bueno, de toda la estructura curricular, mi investigación solamente se refiere a una de ellas, a un elemento. Por ejemplo, estoy haciendo una investigación exclusivamente sobre la evaluación de los aprendizajes. Qué bueno, o sea, te centras en ese elemento, lo ubicas, pero no pierdes de vista que interactúa con los demás, porque lo puedes aislar teóricamente, pero en los hechos, si te quieres centrar en la evaluación que hace del aprendizaje un docente, también vas a tener que mirar con qué estrategia trabaja, qué objetivos persigue y qué contenido está enseñando, ¿no? Entonces, aunque te ubiques en uno de ellos, la interacción entre estos 4 elementos, que hasta de memoria le digo a mis alumnos que se lo tienen que aprender, objetivos, contenido, estrategias y evaluación, no te pierdas de eso. A mí me resultó muy útil, lo recomiendo, te ayuda también para guiar cómo buscar en la literatura cada uno de estos elementos. Hay modelos que se enfocan en cada uno de ellos, hay modelos que los toman por completo. Para mí es un buen recurso, ¿no? Y si me lo preguntas, yo sí les recomendaría dejarse guiar por una estructura como esa. Excelente. Yo creo que esto genera esa disposición también, tanto de la revisión de literatura como dentro del aspecto metodológico, ¿no? La revisión de literatura me puede estar guiando sobre la finalidad, la conceptuación, el objetivo, la estrategia que pretendo desarrollar y el valorarlo, pero ya desde lo metodológico se vuelve lo práctico y ahí me parece muy interesante. Fátima. Bueno, desde la didáctica, el que se me viene a la cabeza es el genérico, el tan conocido ADIE, aunque en personal me gusta más el de Cookson, el PRADIE, que tiene ahí una PR al inicio, porque me habla no solo de un análisis, sino que hay que hacer un preanálisis inicial. Es decir, en este preanálisis es un análisis preliminar del contexto, o sea, no nada más de lo que va a ser mi muestra, sino hablando ya de la población en general, qué características tiene, qué necesidades tiene. Entonces ya después entro a la fase de análisis, donde ya me voy como adentrando un poco más con aquellos que van a ser mis participantes. ¿Por qué es importante? Porque habla también de esta parte del diseño, que aunque es didáctica, obviamente hay un diseño ahí para poder darle ese caminito, que después me habla también de un desarrollo. Entonces no podemos hablar de didáctica sin estar pensando tampoco en los recursos son parte de la didáctica, entonces ahí entra esa parte del desarrollo. Luego viene la implementación, bueno, esto es lo que se planeó, esto es lo que decimos que vamos a utilizar, pero ¿qué pasa a la hora de la implementación? ¿Funciona? ¿No funciona? ¿Funcionó como lo esperé? ¿O qué? ¿No? Y esta fase de evaluación, que como ustedes recordarán en la DIE, está presente en todo momento, es ese culito. Entonces, hablando desde la didáctica, yo creo que ese sería así como el modelo, el ideal, el genérico. Y que cae muy bien, sobre todo en nuestros proyectos de investigación-acción, ¿no? Cuando lo que queremos lograr es un cambio. Entonces, desde la didáctica yo diría que el PRADIE. Excelente. Y pues ya tenemos dos métodos, dos formas de poder atender nuestro problema que nos ponen atención al ejercicio tanto de la revisión de la literatura como el aspecto metodológico. Es interesante el poder identificarlo. Si volvemos un poquito a los conceptos que hablábamos en la pregunta anterior, cuando miramos desde la perspectiva docente, asumimos a veces como investigadores y suponemos el actuar del docente, pero cuando le platicamos, lo entrevistamos y le empezamos a generar estos cuestionamientos, vemos otra dinámica. ¿Por qué? Porque no siempre sabemos cómo está pensando el docente y ahí también es importante tenerlo. Sobre todo con los temas que se van abordando en cuestión de cómo también él o ella está reaccionando a su contexto escolar. Si se lo están pidiendo voluntariamente, si se lo están pidiendo obligadamente, también esto influye después dentro de la práctica y es interesante el poder generar esa disposición, ¿no? Algo importante, David, perdón. Dime.
no solamente creo que otra cosa que es súper importante en esa disposición del docente, está también esa cuestión de cuando existe realmente una vocación en el docente. Yo creo que marca mucho la diferencia. Cuando está alguien que está dando clases porque ahí lo llevó la vida y porque a lo mejor no tiene otra opción, y que no le gusta, pero pues es su trabajo y al final eso también está impactando a los estudiantes, a alguien que independientemente de su formación, porque también hay aquellos que no es su formación de origen el ser docente, pero que se apasionan y se preparan y luego se vuelven autodidactas justamente. Entonces, ese es un elemento súper importante en la cuestión del docente. Claro, claro. Es interesantísimo, pero chicos, les invito a poner sus comentarios en el chat, a generar sus preguntas. Ya voy a lanzar mi última pregunta, así que ustedes vayan desarrollando ya los comentarios, las preguntas que ustedes quieran hacer para que la charla pueda ir continuando. En este ejercicio, la pregunta que yo tengo es, voy a hacer mi última pregunta, pero con dos sentidos. La primera tiene que estar en función de cuáles son aquellos términos o palabras claves que podemos nosotros utilizar para poder empezar a acercarnos a estos temas. ¿Qué tipo de palabra o concepto sería importante poder desarrollarlo? Y la segunda estaría más relacionada con recomendaciones para abordar algunos de estos temas dentro, ya sea dentro de la revisión de la literatura o desde el aspecto metodológico. ¿Qué recomendaciones no podemos olvidar para poder realizar este tipo de estudios? Bueno, en el caso de la didáctica, creo que difícilmente les voy a poder dar un listado exacto de palabras, porque al ser tan variadas va a depender mucho de la ramificación en la cual estén trabajando, ¿no? Pues el ser didáctica, el proceso de enseñanza tiene que estar ahí como fundamental, pero sus otras palabras clave van a depender mucho de lo que estén trabajando. No sé si va a ser una capacitación, en qué nivel se va a llevar a cabo, o sea, va a depender mucho de lo que es el trabajo de investigación, de las características que tenga su trabajo de investigación. ¿Qué tendrían que revisar? Pues también tiene que ver un poquito eso, qué es lo que están trabajando para que se puedan enfocar en la ramificación. Si hablamos de manera general, pues van a tener que desempolvar un poquito a esos filósofos que vimos en primer semestre, ¿no? O sea, no podemos hablar de didáctica sin pensar en Comenio, John Dewey, en todos aquellos que vimos que marcaron ahí un parteaguas en la educación. Entonces, como que revisar un poquito, hacer como ese análisis en cuanto a cómo ha ido evolucionando y centrarse en la didáctica específica, es decir, en lo que es el área que están trabajando, cómo se ha desarrollado, cuáles han sido los cambios. Y otra recomendación es, si les es posible, el revisar esos mapeos sistemáticos, pero ya específicamente de lo que es su tema, para que ustedes fácilmente puedan identificar qué es lo que ya se ha encontrado, cuáles son aquellos vacíos, de qué manera ustedes van a poder contribuir con su trabajo. Entonces, yo creo que va a depender mucho, en el caso de didáctica, qué es lo que están trabajando, qué ramificación. Sí, estoy totalmente de acuerdo con Fátima, precisamente por lo que hemos comentado, que este es un campo muy diverso y que se manifiesta en distintos ámbitos. No es algo sencillo dar como que un listado, ¿no? Y coincido en que habría que especificar esa disciplina específica que es objeto de la formación, ya sea visto como currículo, visto como didáctica, ¿no? Si estás hablando de un programa de enseñanza de lenguas, de ciencia, de artes, de matemáticas, eso es algo que hay que buscar por muy específicamente como un término, ¿no? ¿Qué otro término podría ser? Pues clarificar el tipo y nivel de programa educativo, ¿no? Si estamos hablando de un programa a nivel del aula, si estamos hablando de un programa, de un plan de estudios nacional, si estamos hablando de un programa a nivel del centro educativo, es decir, de una institución en particular, si es un programa
como ya habíamos comentado, ¿no? Que es parte del currículo formal o académico, si son actividades extracurriculares o parte de un programa de capacitación. Eso te puede ayudar a ir identificando los términos, ¿no? Como ya comenté, y con esta estructura que yo recomiendo, pues el elemento específico que te está interesando también tendría que ser un término importante de búsqueda, ¿no? Clarificar en qué sentido se está entendiendo el objetivo curricular, cuál es el contenido, la evaluación, qué estás entendiendo por método o por estrategia de enseñanza. Otras recomendaciones, ¿no? Que serían, por ejemplo, dentro de la enseñanza, de la didáctica o del currículo, siempre hay varios enfoques, ¿no? Yo creo que sí es muy conveniente identificar el enfoque desde el cual se aborda, ¿no? Aquí yo recomiendo Posner. Posner, si lo ven ustedes en teoría curricular, en tercer semestre, es un excelente material para recordar las perspectivas que plantea Posner, ¿no? La experiencial, la constructivista, la cognitiva. De hecho, es un texto que es muy bueno que esté en la licenciatura porque lo citan otros autores, ¿no? Yo buscando información, me citan a Posner, al que vemos en la licenciatura. Es un buen material. Entonces, sí conviene, cuando estás haciendo una investigación de este tipo, ubicar el enfoque desde el cual lo estás trabajando, porque hay currículos, hay didáctica desde un punto de vista constructivista y otra que es más experiencial o conductista, cognitiva. Eso creo que es recomendable para guiar tu búsqueda, para incluir, ¿no? También creo que vale la pena, si por ejemplo es una investigación sobre diseño, sobre evaluación de programas, revisar también la metodología que utilizaron, porque eso te ayuda a comprender cómo surgió o de qué manera enfocaron el diseño de ese programa. Por ejemplo, si es un programa de capacitación, hay metodologías para diseñar programas de capacitación y sí conviene revisar un poquito, documentarse de esas metodologías, no tanto para que uno lo diseñe, porque tal vez la investigación no va en ese sentido, pero sí para comprender cómo surgió o qué estudios se hicieron para dar lugar a ese programa. Yo recomiendo también, esto claro, dependiendo de lo que platiques con tu asesor, con tu asesora, la posibilidad de incluir en los marcos teóricos algún apartado relacionado con el docente, ¿no? Yo siento que no puedo desligar mucho, ¿no? Esto de lo que hablamos, la didáctica, el currículo, con el actor, en este caso el docente, porque importa mucho, como decíamos hace un rato, cómo interpreta el docente, ¿no? Si hablamos de docentes en comunidad rural, pues es muy distinta la práctica a docentes en núcleos urbanos. Un docente de escuela multigrado es una realidad muy distinta a la docencia en otros sistemas o en otras modalidades. Claro que esto queda a consideración de cada quien, ¿no? Pero yo sí he recomendado a algunos tesistas que incluyan su apartado de la docencia en ese aspecto, ¿no? Me interesa, por ejemplo, la educación musical, ¿no? Considera, tal vez, si tu asesor quiere hablar en un apartado del profesor que enseña eso, ¿no? Que se ocupa de eso, ¿no? Me interesa la formación matemáticas, ¿no? Bueno, del docente de matemáticas. Insisto que es algo que se puede recomendar. Puede ser que tu asesor diga, no, no nos vamos tanto por allá, pero quizás sí considerar, ¿no? Esa posibilidad. Y de momento creo que es lo que se me ocurre poderles recomendar. No, ahorita que decía Juanita, se me acordó algo importante. No pierdan de vista sus objetivos, tanto el general como el específico, porque justamente les va a marcar la pauta de todo el trabajo. O sea, siempre piensen cuando estén armando su marco o a la hora ya de cuando se van adentrando a la metodología, a los resultados y a lo que es la discusión, no hay que perderlos de vista. Lo que estoy poniendo es suficiente para que pueda yo hacer ese análisis. Lo que tengo en el marco es suficiente para darle el fundamento a la investigación o qué me está haciendo falta para que yo pueda cubrir mis objetivos. Entonces, esa sería una recomendación de mi parte, no perder de vista los objetivos porque te van a marcar el camino de toda tu tesis. Excelente. Bien, nos quedan aproximadamente 12 minutos, así que aprovechen la oportunidad de poder
preguntar algo que ustedes deseen, ya sea si alguien quiere hacer su pregunta a viva voz, levante la manita y le cedemos el espacio. Aquellos que quieran hacerlo por el chat, también es importante desarrollarlo. A mí me gustaría, mientras nuestros estudiantes se animan, el poder identificar ahora la cuestión del currículum y la didáctica desde este escenario de la pandemia. ¿Qué hay al respecto? ¿Qué consideraciones debemos de tener? Porque de repente vemos una cantidad de webinars que te dicen, aquí vas a aprender aspectos de aplicaciones y todo, pero te enseñan la técnica, la aplicación, pero no el aspecto didáctico que conlleva ese ejercicio, ¿no? ¿Qué hay? ¿Qué consideraciones debemos de tener nosotros al realizar una investigación, ya sea de la didáctica, de la formación, de la capacitación en tiempos de pandemia? Yo creo que aquí un punto muy importante para analizar es en qué medida está afectando al modelo subyacente, ¿no? Porque como dices, David, se ha estado enfocando más en el uso del recurso, pero el modelo sigue siendo el mismo. Por ejemplo, estrategias para la evaluación o recursos para la evaluación, pero el modelo y el papel, el rol que juegan los actores sigue siendo el mismo. Y entonces a veces fracasa porque en una evaluación así, online, a distancia y todo, pues ya sabemos, ¿no? Todas las complicaciones que ha tenido, porque el modelo y el enfoque siguen siendo el mismo, buscar que el estudiante repita lo que ha memorizado. Entonces, nomás le cambias el recurso, pero sigue siendo la misma lógica de evaluación. Por decir un ejemplo, ¿no? Yo creo que una categoría de análisis interesante sería esa. ¿Cambia el recurso? ¿Cambia el escenario? ¿Cambia el modelo? ¿O seguimos con los mismos paradigmas enfrentando una situación que ya no es la misma, solo cambiando por encimita? Sí. Hay algo importante de destacar, ¿no? Cuando hablamos de estos tiempos pandémicos, estamos hablando de una enseñanza remota, pero que no se nos olvide la palabra, de emergencia. Es decir, no es algo para lo que estábamos preparados, no es algo que nosotros quisiéramos, fue algo que se dio de la noche a la mañana, o sea, llegó el momento en el que enciérrate porque es una cuestión de salud. Y bueno, ha sido un aprender para todos. En función de eso, pues yo tendría varias recomendaciones. Uno, chéquense el modelo SAMR, S-A-M-R. ¿Por qué? Porque este modelo ayuda a lo que es ir introduciendo la tecnología por niveles. O sea, no podemos esperar que alguien que no usaba tecnología se vuelva un experto de la noche a la mañana, sino que eso tiene que ir por niveles, poco a poco. Que es importante, uno, que hablando ya de lo que es la didáctica desde el lado del profesor, que se sienta cómodo con lo que va a usar, o sea, que le dé seguridad. Otro punto importante es la cuestión de que sea adecuado. Y bueno, no solamente desde el lado del profesor, sino por el contrario, el profesor también tiene que pensar en sus estudiantes. ¿Es adecuado a la necesidad de los estudiantes? No sé, puede ser que quiero usar una aplicación padrísima, pero consume muchísima RAM. Sus estudiantes tienen sus equipos tienen la capacidad para poder usarla. O sea, hay ahí muchos detallitos que tenemos que considerar antes de emplear X o Y recurso, ¿no? Entonces, yo creo que eso es importantísimo, esta cuestión del análisis, de que siempre estar conscientes de lo que vayamos a utilizar es lo más adecuado, principalmente para el estudiante, pero que también el profesor se sienta cómodo y con la seguridad para emplearlo, y estar conscientes de que es un proceso, es de pasito en pasito como vamos a ir avanzando. Aquí Kevin Zip nos hace una pregunta y nos dice, ¿qué indicadores consideran ustedes importantes para conocer cómo ha sido la práctica docente en pandemia? ¿Qué indicadores consideran importantes para conocer cómo ha sido la práctica docente en pandemia? Los indicadores. Pues nos pudiéramos ir desde lo muy básico, ¿no? Desde la cuestión de cómo están rindiendo nuestros estudiantes, desde su misma participación en clase,
Si le preguntaban a Martín Rivero, diría si están encendidas sus cámaras o no están encendidas sus cámaras. En lo personal yo me iría más a que solo la cámara, ¿no? Que el estudiante te demuestre que está ahí. Puede ser que sus cámaras no funcionan, pero se contesta a través del chat o con el micrófono. O sea, también tenemos que estar como que abiertos a que hay otras formas de participar. O sea, creo que el principal indicador va a ser esa respuesta del estudiante, qué tan bien o qué tan mal. Sí, yo aquí recuperaría lo que comentaba Fátima hace un momento, ¿no? Le estamos llamando educación en línea, virtual, pero esos son modelos planeados, esos son modelos que tienen una estructura, que se podían anticipar. Esto es educación en emergencia. Y en atención a eso, pues obviamente los indicadores quizá tendrían que ser qué tanto la docencia considera los contextos del alumnado. No ya de plano creo que no podemos hablar aquí de indicadores en contextos, perdón, en condiciones normales, ¿no? Porque esto es una condición muy diferente. Como decía la maestra Fátima, o sea, no puedo encender mi cámara porque se me acaban mis datos o porque si enciendo la cámara me tira el Teams, ¿no? Entonces, ¿en qué medida mi docencia está considerando esas circunstancias que los estudiantes están atravesando? Más allá de exactamente cuánto sacaron y el puntaje que bajó el promedio en comparación del 2019, ¿no? Pero ahora los estudiantes, ahora sí que contra viento y marea, a lo mejor están saliendo adelante. Y en la medida en que nos estamos adaptando a esas circunstancias, creo que eso podría ser un indicador de la buena docencia, entre comillas, por decirlo así, porque es algo que ni siquiera antes de la pandemia hemos logrado definir con toda exactitud, que es la buena docencia. Y ahora en pandemia, pues creo que está más complejo. Excelente. Sí, hay varios elementos que me parecen ahí fundamentales en cuestión de la misma práctica. El rendimiento que tiene el estudiante implica muchas cosas, ¿no? Desde la calificación, esta cuestión socioemocional que el estudiante puede vivir junto con la socioemocionalidad del profesor, qué tanto se están cubriendo los programas o no, de qué manera se está interactuando con ellos. Hay muchos factores que puedan estar interviniendo a su vez del aspecto técnico, ¿no? ¿Qué recursos se están utilizando? ¿De qué manera han sido eficientes o no? Todos esos puntos son interesantes. ¿Alguna pregunta más, mis estimados estudiantes? ¿Alguna inquietud que quisieran aclarar? ¿Algún comentario? Es el momento. Bien, ahí estaríamos viendo. Bien, pues agradecerles, Juanita, Fátima, voy a permitirme compartir la pantalla con la intención de mostrar un poco la constancia que en un momento más voy a estar enviándoles. En este sentido, vamos a quitar aquí a Hulk, anda que no se vea. Y ahí tenemos pues realmente ha sido para nosotros un placer tenerlas en esta mesa de diálogo. Y pues la Facultad de Educación de la Universidad Autónoma de Yucatán otorga la constancia a la doctora Juanita Rodríguez Pech, a la maestra Fátima René Suárez Baeza, por su participación en la plática Cuestiones sobre Formación y Didáctica, el día 14 de septiembre del 2021, dirigido a los estudiantes de séptimo semestre de las licenciaturas como parte de los diálogos de investigadores, actividad celebrada dentro del marco del curso de seminario de tesis 1. Luz, Ciencia y Verdad, firma la doctora Silvia Alejandra Baeza Aldana, secretaria académica de la licenciatura.